El punto que él hace en su sermón es simplemente esto, y ahí están los versículos. No crean que he venido a traer paz a la tierra, no vine a traer paz sino espada. Cristo hablando en el sermón que él predica. Y esa frase de no crean que he venido a traer paz, habla acerca, cuando dice él no crean, es porque estaban creyendo de antemano los judíos en cuestión de la clausura de la era. La palabra era, mándeme. Todavía no. Aguánteme tantito. Ya voy para allá. Yo sé que tiene hambre de ese libro, pero ahorita vamos. Los judíos, cuando Pablo habla en Romanos capítulo 12, no os conforméis. ¿Qué dice? ¿Sí? Habla acerca de los tiempos, de las eras. Es de lo que está hablando aquí. Cuando dice no crean, es porque los judíos pensaban o creían que ellos, la era iba a clausurar con un nacionalismo, con un contexto militar. Esperaban a un Mesías que los liberara como David los liberó, hablando de que Jerusalén el epicentro del mundo, que las naciones iban a venir. Entonces, obviamente no fue el caso, ¿verdad? Jesús no se parecía a David, en el sentido de que David, cuando en inglés tienes una frase que dice a man's man, o sea, David era un hombre de pelea, de guerra, y Jesús obviamente no fue su característica. En fin, el punto es de que aquí es donde habla acerca él de que trajo una paz a la tierra, y el punto es de que la paz que Cristo da es, ¿qué tipo de paz? Es interna, porque en la cuestión de nacionalismo es inclusive lo inverso, porque hemos dicho eso anteriormente. El judaísmo, que es la base del cristianismo, inició, el padre del judaísmo es un gentil. Suena como contradicción de términos. El punto es esto, el punto que el judaísmo nunca se trataba de un elitismo. ¿Me explico? De que tenías que ser judío para ser cristiano. Era extremadamente lo inverso. Si eres judío, es para que te des a sí mismo por el gentil. Y una de las cosas que me llama mucho la atención, que todo el tiempo no le hacemos justicia a la Biblia, y por eso uso la palabra de que la esterilizamos, es el odio que había entre judíos y samaritanos. Porque los judíos repudiaban o desechaban o despreciaban al gentil, al que no era judío. Pero era un odio más profundo el que se había contaminado, el que siendo judío se mezcló con gentiles, que es el samaritano. ¿Sí ven lo que está diciendo aquí? En otras palabras, tienes esta cultura, desprecia todas las culturas, pero desprecia con más odio al que está mezclado. Y cuando escuchamos la mujer samaritana, cuando vemos toda esta cuestión de samaritanos y todo eso, estamos hablando de ese concepto de nacionalismo que obviamente no era el punto. Entonces yo siempre he dicho esto, que nosotros no veneramos a los judíos, veneramos al judío, ¿verdad? Los judíos simplemente fueron, en inglés decimos means to an end, como la iglesia lo es, como la salvación de nosotros. Yo no creo que Cristo murió por mí, Cristo murió por nosotros, Cristo murió por el mundo. Entonces el cristiano es salvo para ser parte del ministerio de la reconciliación, dice Pablo en Corintios, si no me equivoco. Reconciliaos con Dios, dice él, porque a nosotros se nos ha dado ese ministerio de la reconciliación. Entonces es aquí donde él habla acerca de que vino a traer paz a la tierra, obviamente en un contexto donde no había paz, pero la paz de Cristo es interna. Dice no vino a traer paz sino espada. ¿Qué implica ello? Que Cristo no vino primordialmente a juzgar, dice Dr. Bob, sino que cuando rechazamos a Cristo automáticamente nos ponemos juicio en nosotros mismos. ¿Me explico? O sea, el hombre automáticamente se juzga a sí mismo. Y la otra cosa es de que esta cuestión de espada que trajo Cristo, al decir no vine a traer paz sino espada, versículo 35 dice porque he venido a ¿qué cosa? A poner conflicto. ¿Qué tipo de conflicto? Al hombre contra su padre, a la hija a la nuera a los enemigos de cada cual serán los de su propia familia. ¿Es cierto eso? ¿Sucede eso? ¿Por qué? ¿Por qué sucede eso? Pues porque uno es salvo y el otro no es salvo y ahí empieza el conflicto. En otras palabras, lo que Cristo está tratando de decir es que, y otra vez aquí está,
de que cuando se trata del Mesías, no hay neutralidad. Es blanco y negro. O eres seguidor de Jesús, o no eres seguidor de Jesús. Por eso, inclusive en el evangelismo, es recomendable que no preguntemos si la persona es cristiana. Cuando queremos compartir el evangelio, no le preguntemos a la persona, ¿eres cristiano? Porque si dice que sí, ya te amolaste. ¿Me explico? Entonces, ¿qué es lo mejor? ¿Qué es lo que recomendamos en lugar de preguntar si la persona es cristiana? ¿Perdón? Conoces a Cristo, que en un momento dado a lo mejor puede decir también que sí, y también nos puede meter en problemas, pero tiene razón, porque ya puedes entrar en lo que es conocer a Cristo. Pero ¿qué acerca de si eres un seguidor de Jesús? ¿Me explico? ¿Eres un seguidor de Jesús? Entonces, en fin, no hay neutralidad. La gente más cercana a ti causarán problemas en tu acercamiento o tu deseo de buscar a Dios. No se trata de balancear. Esto yo lo traduje, esto no es de Dr. Bob, yo lo agregué aquí, porque me hizo que me acordara en lo que explicó la hermana Rosa María cuando estuvo aquí hace un mes cuando vino. Y ella, uno de los puntos que tocaba es que una de las preguntas era de que cómo es que la mujer, estaba hablando de la mujer, cómo la mujer balancea, ¿qué era? La vida, no recuerdo si era la vida familiar y la vida con Dios, algo así. Y el punto es que ella decía, esa es la pregunta equivocada. El punto no es balancear, nunca vas a poder balancear las cosas, es una cuestión de prioridad. No existe tal cosa como balanceo. Inclusive en el mundo profesional siempre tenemos esa estira y afloja y nos sentimos culpables porque siempre sabemos que debemos de darle más a la familia, pero estamos siempre trabajando. Y a la inversa, debo de trabajar más o estudiar más, pero tengo que estar en la casa con los hijos. Entonces, inclusive Andy Stanley tiene un librito que escribió muy práctico, chiquito y fácil de leer, que en inglés se llama Choosing to Cheat, que es la palabra de engaño. Escoge a quién engañar. Y en la portada del libro están dos zapatos. Está un tenis representando como casa, ambiente relajado, y un zapato de vestir, donde está ejemplificando trabajo con hogar. Y lo que él dice basado y lo que hace, porque Andy Stanley es un artista en cómo describe, él usa la historia de Daniel, el profeta Daniel, cuando es llevado cautivo a Babilonia, y él escogió a quién engañar. Porque el punto del libro es que alguien va a ser engañado. Y en este caso él pone la cuestión de familia con trabajo, y él dice, escoge engañar el trabajo, porque nunca vas a ser auténtico a los dos. Alguien vas a engañar. Y por eso es el choosing to cheat. Entonces escoge la familia, y él explica el por qué. Pero en este caso usa a Daniel, porque Daniel, cuando es llevado cautivo a Babilonia, ¿recuerdan? Lo primero que le imponen es, ¿qué cosa? La dieta. ¿Y él qué dice? ¿Por qué? Porque escogió. Es cuestión de prioridad. ¿Me explico? Entonces traduzcan ese concepto en lo que está diciendo aquí con respecto al balance entre el servicio a Dios y la familia, sino en poner en orden de prioridad. Y en este caso, en mi opinión personal, es de que no se trata de el servicio a Dios y la familia o el ministerio de Dios. Para mí es que la familia es el ministerio. ¿Me explico? No hay esa dualidad, ¿se dice? No hay eso dual, es integrado. 37, el que quiere a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí. El que quiere a su hijo o a su hija más que a mí no es digno de mí. Otra vez, aquí el punto no es prioridad, no es balance, es prioridad. Es prioridad, y aquí es una prioridad radical porque es un discipulado radical en eso. ¿Cómo ven? ¿Sí, más o menos o no? ¿Lo que está diciendo? La versión Reina Valera habla acerca de que el que no odia a su padre y a su madre, creo, porque esa es la nueva versión internacional, pero aquí el odio no es el odio de sentimiento, es el odio de prioridad. ¿Me explico? No es que odiemos a la persona, es simplemente que Dios toma prioridad. Y entre paréntesis, a raíz de ello, es mucho más fácil poner a Dios como prioridad cuando me caso con una persona que comparte mis valores. ¿Me explico? Porque cuando me caso con una persona con diferentes valores, es bien difícil hacer esto, casi imposible hacerlo, porque no compartimos los valores. Entonces, ahí es donde es importante hablar de esto en el hogar.
El que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí. Obviamente para el concepto del judío la cruz es una muerte criminal. Es algo que los romanos obviamente, ¿cómo se dice? Mejoraron o pusieron la crucifixión en un nivel más profesional o la llevaron a una experiencia más dolorosa, de tal manera que nunca crucificaban a ciudadanos romanos, pero es obvio que Cristo está hablando, otra vez, discipulado radical, de que seguir a Jesús implica que mi interés personal va a tener que cederlo o reemplazarlo con el interés de Cristo. Ese es el punto. Interés personal, interés de Cristo, donde requiere esa experiencia de muerte, esa experiencia donde ahora mis deseos son renunciados. 39, el que se aferre a su propia vida la perderá, y el que renuncie a su propia vida por mi causa la encontrará. Quien lo recibe a ustedes me recibe a mí, y quien me recibe a mí recibe al que me envió. Entonces básicamente es lo que hacemos por otros o para otros, ¿se lo hacemos a quién? ¿Qué significa ello? Eso es lo que significa. ¿Ok? Y aquí es donde quiero que piensen, porque Cristo todavía está presente con ellos, Cristo está por irse, y en el momento en que Cristo se va y arrecia la persecución, en medio de la persecución, la iglesia del primer siglo no era principalmente conocida por su teología, su doctrina o la estructura de su iglesia. Esos no fueron los distintivos de la iglesia. Los distintivos de la iglesia del primer siglo, basado en lo que estamos leyendo, fue en su generosidad. Esos eran los distintivos de la iglesia. Pablo, escribiendo en la carta de Corintios, hablando de la iglesia en Macedonia, ¿qué es lo que dice? En la abundancia de su pobreza abundaron y abundan en generosidad. ¿Me explico? Entonces, por eso es que la semana pasada, cuando hablamos acerca de la predestinación y la doctrina de elección, nosotros somos y bueno, digo nosotros, el ser humano, porque eso pasa en todos lados, y hasta cierta manera es inevitable porque es todo lo que conocemos, pero somos el tipo de generación que nos pone nervioso creer en la doctrina de la elección o predestinación, que automáticamente, la palabra en inglés es default, por inercia sucede que la vemos o la traducimos como VIP, arbitrariamente, él escogido, él no es escogido, cuando la doctrina de la elección o predestinación, su base es el autor diciéndole a la iglesia que está en persecución, el punto es que Dios es soberano, es el punto. La situación no se ve como que Dios está en control, o como que Dios está ausente, o como que Dios ya se le fue la cosa de las manos, pero Dios es soberano. Y eso tiene mucho sentido si eres una cultura de mucha persecución y mucho sufrimiento. Entonces, como nosotros no conocemos persecución extrema, ¿me explico? Entonces, no pensamos en eso automáticamente. Porque muchos pensamos que persecución es que nos ganen el parking space en Walmart. Eso no es persecución. O que no jale el aire acondicionado. Eso no es sufrimiento. Pablo en Romanos y en Efesios, que es donde están los versículos de más en la elección, está hablando de una cultura donde literalmente es imposible seguir a Cristo. ¿Me explico? Entonces, cuando pensamos en hacer algo por los demás, piensen en ese sentido de mucho sufrimiento. Cualquiera que reciba un profeta, por tratarse de un profeta, recibirá recompensa de profeta, y el que reciba a un justo, por tratarse de un justo, recibirá recompensa de justo. Entonces, lo que explica Dr. Bob aquí es que los títulos de que me recibe a mí, versículo 41, recibe a un profeta o recibe a un justo, son los títulos de Cristo, está hablando de Él. Entonces, otra vez, no hay tal cosa como que amo a Cristo. Ok, déjenme poner de esta manera. Lo que hemos hecho, y este es el problema, aquí es donde estamos hablando del discipulado radical. Lo que hemos hecho convenencieramente, hemos leído la Biblia donde pensamos que el mandato es amar a Dios y tolerar al hermano. Ese no fue el mandato. El mandato es amar a Dios y amar al prójimo. Porque de acuerdo a lo que está diciendo Jesús en este discipulado radical, es que la manera en que trato yo al prójimo es como si estoy tratando ¿a quién? A Cristo. Entonces, ¿me explico? Entonces es algo difícil de hacer, porque otra vez, amar a Dios es bien fácil. No deberíamos de recibir crédito por amar a Dios. Dios es fácil de amar.
Son los que manejan el expressway cuando hay accidente, que son difíciles de amar esos chavos. Sí. ¿Y quién dé siquiera un vaso de agua fresca a uno de esos pequeños por tratarse de uno de mis discípulos? Les aseguro que no perderán su recompensa. El punto aquí de que estos pequeños, está hablando de nuevos creyentes, creyentes débiles. Cuando recibimos o damos la bienvenida a otros, se lo hacemos a Cristo. En esta semana que viene va a haber muchas personas que van a venir a nuestra iglesia y es nuestro trabajo ser el ministerio de Ujieres. ¿Me explico? Es el ministerio de todos. Porque si ustedes están en la iglesia es porque alguien los recibió, alguien les dio la bienvenida, alguien se esforzó. Entonces es lo que está hablando en esto. Hablando de recompensas, lo que explica Dr. Bob en recompensas es que es la manera en que vamos a ser juzgados o vamos a ser recompensados, es en la disponibilidad que le dimos o tuvimos hacia el Espíritu Santo. ¿Qué es lo opuesto a disponibilidad? No disponibilidad. Indispuesto. ¿Y qué sería algo indispuesto? Déjenme un ejemplo de algo que está indispuesto. No, estar cerrado. ¿Cerrado no funciona? Baño cerrado, ya. Pero en este caso, en un momento dado, suena como que le hablaste por teléfono y no te contestó a propósito. Quizás en la carretera y tienes una emergencia. ¿Me explico? Entonces, a propósito no te pusiste disponible. Entonces, piensen en esos términos, en la disponibilidad al Espíritu Santo. Mi pregunta es, ¿qué significa o qué sería un cristiano disponible al Espíritu Santo? ¿Perdón? Se deja guiar por Él. Escucha su voz, la obedece obviamente. Definitivamente. ¿Y qué sería un cristiano indispuesto al Espíritu Santo? Insensible. Indiferente. Apático. Rebelde. Y otra vez, todo lo que estamos describiendo, que es cierto, ¿a quién se lo estamos haciendo? Porque la tendencia de uno en nuestro individualismo es decir, es simplemente de que yo no quise ir a la iglesia. Yo no quise hacer. Si me explico, pensamos bien individualistas. De que en inglés decimos, it's nobody's business lo que yo hago. Si diezmo, no diezmo. Si me explico, cada quien saca su propia filosofía. Donde a la luz de la Biblia tal cosa no existe. No existe en la Biblia no existe este concepto de individualismo. ¿Me explico? No existe eso. Todo es comunitario. ¿Y saben la razón por qué? ¿Saben por qué es comunitario? Porque yo no creo que esta generación era mejor que nosotros. ¿Cuál creen que es la razón que es comunitario en esta cultura? Nuestra tendencia es ser individualistas. Nuestra tendencia, pensar individualmente, donde si estamos contristando el Espíritu Santo, lo traducimos como que, hey, si yo no quiero ir a la iglesia, no voy ya. ¿Me explico? O lo que sea. No me puedes obligar a que yo haga cosas. Pero en esta cultura es comunitario todo. No hay internet. Porque en esta cultura no hay mucho de lo cual lo hagas tuyo. La pobreza es extrema. ¿Me explico? Entonces no hay mucho con lo cual te quieras tú chiflar o quieras tú decir, esto es mío, esto me pertenece. No, aquí es como cuando los mandamientos son introducidos. Cuando los mandamientos son introducidos, los 10 mandamientos, y el Señor introduce el día de reposo. Es un concepto completamente revolucionario porque en esta cultura, si no trabajas, no comes. No es opcional. O sea, en esa cultura no existe la cuestión de que yo descanso el domingo, yo descanso el sábado, yo descanso. ¿En esta cultura de Estados Unidos? No, en la cultura de la Biblia. Porque aquí hay muchos que comen. Bueno, pero aquí el problema es el gobierno. Aquí el problema es el gobierno. El problema no es la gente, es el gobierno. Y tiene razón, hermano. Pero es otra plática para otro día. Pero ¿sí me explicó? O sea, cuando el Señor instituye y dice un día de reposo, es como Pablo en Efesios hablando de que maridos, amad a vuestras mujeres. Revolucionario. Nunca antes alguien había dicho eso. De que el hombre tenía que amar a la mujer. ¿Me explico? Entonces la Biblia es un libro completamente revolucionario. Completamente. Cuando es introducido el Evangelio, cambia. La otra cosa por la que seremos recompensados o juzgados es por el uso de nuestros dones
espirituales. Entonces, cuando él habla acerca de, otra vez, versículo 42, y quien dé siquiera un vaso de agua fresca a uno de sus pequeños por tratarse de uno de mis discípulos, les aseguro que no perderá, ¿qué cosa? Aparentemente hay recompensas que se van a perder. ¿Sí o no? Váyanse a Mateo capítulo 25, hay 3 parábolas back to back. La de las vírgenes insensatas y sabias, las de los talentos, y una característica es que dice al final de las parábolas, y entonces será el lloro y crujir de dientes. ¿Será posible que está haciendo referencia a esto? De que no está hablando tanto de inconversos, sino de cristianos, que cuando estemos ante la presencia de Dios nos demos cuenta de todas las cosas que perdimos por nuestra negligencia. No sé, ¿será posible? Exacto. Y en este caso, qué bueno que la hermana menciona la salvación. Acuérdense que el judío no piensa en salvación necesariamente como vida después de la vida. El judío siempre pensaba, por eso es que regresamos a esto, de que el judío cuando pensaba en salvación pensaba en un reino, ¿cuándo? Ahorita. Y una vez más, esto es obvio porque si estás en una cultura de extremo sufrimiento, no estás pensando en vida después de la vida, quieres vida ahorita, quieres que, especialmente porque tienes la enseñanza de lo que es el Antiguo Testamento como la base de tu identidad, que te prometió que esto iba a suceder. El libro de Ezequiel, el libro de Jeremías habla de un reino nuevo, habla de algo que está haciendo nuevo el Señor en medio de desolación y en medio de todo eso. En fin, es lo que explica él en su video y simplemente quería ponérselos ahí enfrente de ustedes. Ahora sí, saquen sus libros. Si no tienen libros, ahí hay libros en la parte de atrás. Creo que todavía hay. No sé si mándeme. Cuando habla de la disponibilidad a lo que el Espíritu Santo le guía, ahí somos los enfermos mentales que hablan del vicepresidente. Bueno, es cuando el Espíritu Santo te está hablando y tú estás actuando según la dirección de sus palabras. Entonces el mundo te juzga como enfermo mental. Y hermano, ahorita que menciona eso, definitivamente es extremadamente importante. La otra cosa es esto, recuerden esto en cuestión de la disponibilidad. Yo estoy consciente que hay cosas que en un momento en la Biblia no las cubre en detalle y a veces eso causa que dudemos o que estemos un poquito incierto qué hacer al respecto. Si estudio esta carrera, si mi hija se va para acá, en fin, hay un montón de cosas que no sabes para dónde ir. Pero yo pienso que hay suficiente en la Biblia que ya de antemano está sentado que tenemos que hacer. ¿Me explico? Entonces a veces siento que lo que está un poquito así medio incierto, lo usamos como excusa para desobedecer lo que ya de antemano está bien establecido, de que no hay misterio en esto. Dios indica que esto es lo que tiene que hacerse. En fin, pero sí, es algo de extrema importancia. Vamos rápidamente a la página. En mi libro es la 55, pero es el final del capítulo 4. Ahí en sus hojas, no sé qué página sea en la de algunos de ustedes, porque algunas varían. Pero ustedes saben muy bien y me conocen que yo voy a empezar con un artículo. El título del capítulo es, alguien dígame el título. ¿Qué es el título? Entonces, la implicación de este capítulo es que aparentemente hay evangelismo que se practica sin fundamentos teológicos. ¿Qué es la palabra teología? ¿Qué significa teológico? Logos, estudio, ¿de qué? De Dios, en este caso de su palabra. Entonces, aparentemente hay gente que practica el evangelismo sin bases bíblicas. Es lo que el capítulo empieza a afirmar. Y aquí es a donde voy. Menciono esto porque es lo que vamos a ver ahorita, las bases para ello, pero esto que estoy por mostrarles en este artículo, que es de ayer o de antier, no sé cuándo fue, ustedes ya saben de esto probablemente porque lo escuchan en noticias, es un ejemplo de la cultura que refleja la iglesia. Una vez más, la cultura que refleja la iglesia, asumiendo que el título, una vez más, el título está implicando que aparentemente el cristiano puede practicar evangelización sin base bíblica, que sería una distorsión o una caricatura del evangelio, ¿no es cierto? En un momento dado.
Es cuando nuestra doctrina contradice nuestra ética, cuando nuestro conocimiento bíblico contradice nuestro estilo de vida. Es lo que sería el capítulo. Pero una vez más, les voy a mostrar un ejemplo de la cultura que nuestra tendencia va a ser ver la paja en el ojo del hermano y no ver la viga en el ojo de la iglesia. ¿Sí? Pero vamos a hablar de la cultura, porque es más fácil hablar de la cultura que de la iglesia. Eso es lo que acaba de suceder. Acaba de renunciar el mayor o la mayor de Nashville. ¿Sí? ¿Y alguien supo por qué? ¿Qué son las acusaciones que ya ella aceptó? Adulterio y no lavado de dinero, sino Robó. Y ambas cosas. Pero aquí está lo interesante y la confusión de nuestra cultura, que como iglesia, basado en el capítulo 4, no cantamos más las rancheras. ¿Ok? Así es que una vez más, cuidado con la paja porque está la viga. El artículo lo que te dice, y esto es lo que definitivamente es trágico. El artículo dice esto: cuando sale a flote el adulterio, y el adulterio es con un policía que se le había asignado como seguridad, y salieron a hacer viajes y ya el resto es historia. Entonces los agarran en la movida, entre ellos ahora son acusados en cuestión de dinero del gobierno, mal uso de dinero. Pero ustedes leen el artículo y en el artículo están diciendo, la gente dice, el pueblo dice, en la cuestión de adulterio, ese es su problema, ese es entre ellos, es su vida privada. Pero brincan y saltan y hacen un relajo cuando se trata de dinero. Entonces, ¿qué te muestra esto? Que en cuestión de valores, pues, no, y de que tenemos tolerancia si tu cuestión es moral o sexual, o en otras palabras, nos importa más que robes al gobierno a que destruyas tu familia, porque ambos son casados. ¿Sí ven lo que está pasando? Entonces el problema es que tenemos, una vez más, el punto no es balance, el punto es prioridades. Aparentemente importa más que no te quedes en la bancarrota aunque tu familia se vaya por el resumidero. Eso es lo que está diciendo nuestra cultura hoy en día. ¿Es un problema eso? Ok, entonces, esto es el mundo en que vivimos. Estos son los líderes de nuestra nación. Son los líderes que nosotros elegimos. Es la gente que nos representa. Son las personas que guían a nuestros hijos y a nuestros nietos. Son los que están tomando decisiones en posiciones de mucha importancia y están trazando el curso de la historia y de la nación, ¿no es cierto? Es el mundo en que vivimos. Pero eso tiene que ser una llamada de atención, otra vez, a tener cuidado en no ver la paja y cuidar de ignorar la viga en el propio. Porque al final de la historia, este es un excelente tema de conversación, trágico, para sentarnos en casa y hablar con nuestros hijos y decir, oye, ¿qué onda con esto? Porque, entre paréntesis, sus hijos y sus nietos, esto lo supieron antes que ustedes, porque en los medios sociales todo sale, ¿verdad? Antes que salga en la televisión, ya salió en los medios sociales el evento. No les saben eso. Pero, en fin, el punto es que es el mundo que vivimos. Ok. Pregunta número 1. Alguien léala en voz alta. Página 55 o 56, no sé cuál es. Voz alta, fuerte, con voz acá de pecho profundo. Dice, discuta el significado de las buenas nuevas que no se basan en la verdad. Las buenas nuevas que no se basan en la verdad no son más que falsa esperanza. ¿Qué significa ello? Y hace la pregunta, ¿por qué es esta frase tan importante en el clima actual de pensamiento religioso? ¿Qué significa esa frase? Y la frase la encuentran ahí en la página, y otra vez, yo no sé si tenemos las mismas páginas, pero yo tengo la 42, pero la encuentran, ¿en dónde la encuentran? La encuentran aquí, abajito del cuadrito número 1. ¿Sí? El significado de la parábola se aplica también al evangelio cristiano. Cualquier acción, esfuerzo o gasto que hagamos en nuestro intento de cumplir con la gran comisión, no es más, cualquier esfuerzo, piensen en Soccer Camp, que lo estamos haciendo, ¿verdad? La gran comisión, evangelismo, discipulado, todo lo que hagamos en esfuerzo, en inversión, en gasto, en cumplir la gran comisión como testigos de Cristo, debe estar anclado firmemente en las verdades teológicas que forman el cimiento del evangelio. Por lo tanto, aquí está la frase, las buenas nuevas que no se basen en la verdad no serán más que una falsa esperanza. Mantener nuestro mensaje
y nuestros métodos de evangelismo amarrados al puerto de la verdad. Sin embargo, no es tarea fácil en el siglo XXI. ¿Por qué? ¿Por qué no es tarea fácil amarrar nuestra metodología a lo inmovible de la Biblia, a la verdad de la Biblia? ¿Por qué? No estudiamos la Biblia. Parte de la ignorancia. Entonces, ese es un problema serio, definitivamente. ¿Qué más? ¿Recuerdan que hablamos de recompensas hace rato? Disponibilidad del espíritu, y la otra fue ¿qué? Administración de dones espirituales. Entonces aquí está mi pregunta. Piensen en términos de evangelización. ¿Será posible? Porque Cristo, leyendo el pasaje de Mateo que estábamos leyendo ahorita, Cristo habla acerca de que si se lo haces a uno de esos pequeños, me lo haces a mí. Entonces, ¿qué acerca de la iglesia, del cristiano, del padre, del abuelo, del tío, que sirve como piedra de tropiezo para la salvación de otros? Pues era mejor que se pusiera una piedra y se lanzara al fondo del mar. Vamos. Es lo que dice la palabra. ¿Verdad? En otras palabras, porque estamos viendo aquí la frase que quiero que piensen es esta: falsa esperanza. Estamos dando falsa esperanza. Y otra vez, ustedes me escuchan hablar de esto una y otra vez, pero es que con odio jarocho, no puedo. El evangelio de la prosperidad me mata completamente. Así, simplemente me saca completamente de onda y mis casillas y causa en mí algo que literalmente tengo que decirlo al respecto. Entonces, por eso trato de evitar reuniones de pastores o ecuménicos, porque simplemente no es el evangelio. Es una mentira lo que está predicando. Es una mentira. Y la gente tiene comezón en los oídos y quieren escuchar ese mensaje convenencieramente. Pastor, ¿podría considerarse lo de las recompensas cuando digamos al Señor lo opuesto? Que trabajemos Definitivamente. pues ya, Definitivamente. buscamos algo, pues ya lo vas a tener. Definitivamente. Sí. Escuchar. Es un problema serio. En fin, esperanzas falsas. Tengamos cuidado en no dar esperanzas falsas a la gente. Número 2, alguien léalo en voz alta, quien quiera, quien desee leerlo. Discute cómo se puede ver el pragmatismo impaciente en algunas formas de actividad evangelística hoy día. Misma página que está ahí, que es la 42. Si van hacia abajo, habla acerca de dos cosas el libro. Y ahí, básicamente, en el siguiente párrafo, dice los pensamientos y las acciones. Aquí estoy, hermanos, ahí enfrente del 2. Los pensamientos y las acciones de muchos hoy día, sobre todo en el mundo occidental, que es nuestro mundo, están dominados por dos puntos de vista sobre la vida. En otras palabras, la introducción del libro o del capítulo es de que habla acerca de la parábola del que construye la casa sobre ¿qué cosa? La arena, y el otro construye sobre... Ok, entre paréntesis, aquí está el ejemplo del evangelio de la prosperidad, que me mata, ya les dije que me mata. El evangelio de la prosperidad dice, eso es lo que dice el evangelio en esa parábola, dice: si tú pones tu vida en la roca, vas a salir triunfante. ¿Saben qué es lo que dice el evangelio? Que ya sea que la construyas en la roca, ya sea que la construyas en la arena, los dos van a ser atacados por la tormenta. Esa es la realidad. Que el evangelio no es dado para evitar tormentas. El evangelio es dado simplemente para, como dice Pablo, resistir y mantenerse firme en el día malo. ¿Ven la diferencia? Entonces es cuestión de enfoque. Es cuestión de hacer falsas promesas. Entonces, es decir, ¿no se les ha pasado con sus hijos que les dicen la mitad a medias? ¿La verdad a medias? No le están echando mentiras, pero no le están diciendo toda la verdad porque no les conviene. Algo similar está sucediendo aquí. En fin, estas dos cosas que pone el autor en cuestión de puntos de vista opuestos a la base bíblica, dice, los cuales se interponen en el cambio de dedicar el tiempo y la energía necesarios para entender la teología que apoye nuestros esfuerzos evangelísticos. El primero de ellos, aquí está, es el pragmatismo. ¿Qué es el pragmatismo? Es un enfoque de la vida que asume que nuestras acciones, escuchen esto,
Nuestras acciones, nuestros planes, procedimientos deberían regirse por las consecuencias inmediatas y prácticas y no por la teoría o la doctrina. Traducido, simplemente es que el pragmatismo no se pregunta qué es correcto o qué es lo correcto, qué es la verdad, ni se pregunta ese tipo de cosas, sino que se pregunta ¿qué cosa? Simplemente que funciona. Independientemente si es verdad, independientemente si en este caso tiene una base sólida. Por lo tanto, en el siglo XXI es además un pragmatismo impaciente que pregunta qué funciona ahora, en este momento, ahorita. Los resultados duraderos se sacrifican por lo que parece un éxito inmediato. ¿Es cierto eso? Resultados duraderos se sacrifican por lo que parece un éxito inmediato. Suena un poco al hombre que construyó su casa sobre la arena. Esa es la realidad. Entonces, pregunta número 2. Pregunta número 3, ¿qué dice? ¿Cómo un cristiano puede manifestar relativismo en la práctica? Al final de la página encontramos el segundo punto. El primero fue el pragmatismo impaciente. Número 2, el punto de vista en cuestión al relativismo, lo cual simplemente dice que el relativismo es la posición filosófica o de entendimiento, cómo procesas las cosas, que no hay absolutos, sino que todos los puntos de vista son igualmente válidos y que la verdad es relativa a cada individuo. ¿Recuerdan que leímos hace rato en Mateo que Jesús dice no vine para traer paz, sino vine para qué? Traer espada o división. Entonces, es el antídoto al relativismo, ¿verdad? Porque Cristo lo que hace es que crea, ¿qué es lo opuesto al relativismo? Relativismo es simplemente de que no hay qué cosa. Aquí está. No hay absolutos. Entonces, lo opuesto al relativismo es algo absoluto. ¿Qué significa absoluto? No hay vuelta de hoja, no hay plan B, no hay a ver si jala, no hay... ¿Sí me explico? Ahora, traduzcan esto porque nuestros hijos, una vez más, cuando nuestros hijos tienen la audacia de abrir su boca y hablar de Dios, o expresar sus sentimientos, o expresar su creencia, y algunos de nuestros hijos este verano van a ir en misiones y van a confrontar todo lo que estamos hablando, típicamente la mente relativista, la cultura relativista va a decir, eso es lo que va a decir, no es posible que tú me estés diciendo que Cristo es el único camino al Padre. ¿Sí? Ese es un relativismo. Porque en este caso, ¿qué sería la contraparte de eso? ¿O de dónde viene esa mentalidad de decir, Cristo no puede ser la única manera de ir al Padre? Que va a haber otras opciones, ¿no es cierto? Todos los caminos, si la persona es sincera, si la persona... ¿Me explico? Y aquí está el punto. La base bíblica, no la cultura, la base bíblica te dice esto, que la doctrina del pecado te enseña que lo hermoso no es tanto que Cristo sea la única manera de ir al Padre, es simplemente de que haya una manera de ir al Padre. Porque el hombre no debería de tener ningún acceso al Padre. ¿Me explico? Entonces entras en el concepto de la gracia, en el concepto de la misericordia, en lugar del entitlement, en lugar de que todos merecemos ir al cielo. ¿Quién eres tú para decirme que yo voy al infierno? ¿Sí me explico? Entonces, esa confusión es la que viene del relativismo y causa un problema serio en nuestros días. Número que sigue, que no sé cuál es. ¿Cuál sigue? 4. Discuta la naturaleza de las epístolas de Pablo. Ya entra, ahora sí, con Pablo. La naturaleza, huele a comida, de la naturaleza de Pablo, y yo no sé nada. En especial, que las hace cartas, ¿qué cosa? Teomisiológicas, son palabrotas, ¿verdad? Ok, hablemos de eso. Es la página 43, que básicamente es la que sigue. Ok, ahí enfrente del número 5 en los cuadritos, las epístolas de Pablo en sí mismas son algo único. ¿Sí sabían eso ustedes de Pablo o no sabían eso de Pablo como escritor? Está haciendo una distinción entre todas las demás epístolas y lo que Pablo escribió. ¿Cuántos libros hay en el Nuevo Testamento? ¿Alguien sabe? 16. Nuevo Antiguo
en el Nuevo. 27. ¿Ok? De los cuales se cree o se le atribuye típicamente 13 de los 27 a Pablo. Y es como todo, cada quien tiene su manera de escribir. Entonces, cuando ustedes leen esto de que las epístolas son algo único, algo distinto, algo nunca antes visto, algo con una característica peculiar, tendríamos que adoptar un nuevo término para Pablo que se le llaman teomisiológicas. Y la descripción dice, son ejemplos importantes de la relación. Aquí está, la relación entre el evangelismo y la teología. Continúa diciendo que eran libros misioneros porque se escribieron para ayudar, para fortalecer, para animar la obra evangelística. Esto que está diciendo de ayudar, fortalecer, animar, mantengan en mente que en ese contexto es donde está presentado la elección y la predestinación, ¿verdad? Porque la gente estaba desanimada, la gente estaba confundida, en fin. Y dice, realizada por Pablo mientras había estado con ellos en persona, pero también son grandes obras de teología. La misma lucha de Pablo por llegar a la fe le conduce a pensar profundamente sobre el significado de la encarnación, la vida, la muerte, la resurrección. En fin, ahora que entremos el 18, vamos a tocar el tema de la resurrección a través de Corintios, porque la iglesia de Corinto, los cristianos, estaban confundidos con que esta cuestión de la resurrección, y Pablo les escribe obviamente a ellos. En fin, no sé si puedan pensar en términos de lo que Pablo escribe, pero son teomisiológicas, profundamente. Entre paréntesis, ya les había dicho esto anteriormente, una característica de las cartas de Pablo es que Pablo las divide exactamente a la mitad. Si leen la carta de Efesios, que tiene 4 capítulos, los primeros 2 capítulos da todo lo que es la teología, la doctrina, lo profundo, y los últimos 2 capítulos, que en este caso te vas a ir al 3 y al 4, empieza a hablar acerca de toda la práctica y todo esto. Perdón, no son 4, son 6 capítulos. Son 6, porque ahorita me estoy acordando que cuando habla acerca de maridos, amad a vuestras mujeres, es la práctica. El punto de Efesios, y aquí está una enseñanza así nada más rapidito, el punto de Efesios es la unidad de todas las cosas. Pero el punto de Efesios no es que la gente se lleve bien, es que la gente se una a Cristo para que se lleve bien. ¿Suena como consejería matrimonial? Además, un historiador dijo que si Pablo no se hubiera convertido, estuviera entre los filósofos más altos, Sócrates, Aristóteles. Definitivamente. Un hombre de mucha influencia. Mas, sin embargo, en Filipenses capítulo 3 dice él que todo lo considera estiércol por el llamado. ¿Qué tipo de llamado? A unirse a Cristo en sus padecimientos, que eventualmente lo lleve a la glorificación en la resurrección. Ese es el Evangelio. Ese. No hay vuelta de hoja. Ese es el Evangelio. Es una perspectiva nueva de lo que es el sufrimiento y la maldad en el mundo. 5. Discuta algunas de las posibles consecuencias de la actividad evangelística que no esté cimentada sobre una buena teología. Bueno, esa es una de ellas, pero la pregunta es, ¿qué consecuencias trae eso? ¿Qué consecuencias trae la prosperidad, el evangelio de la prosperidad? ¿Qué consecuencias trae en un hogar cuando, otra vez, conocemos la palabra, batallamos para ejercerla? Eso es lo que está preguntando. Y está en la página 44. Dice aquí, ahí enfrente del 8, no sé qué página sea para ustedes, pero la mía es 44. Dice, la historia está repleta de ejemplos de movimientos de masas del cristianismo que se han descarriado seriamente porque algún líder con gran carisma, pero con una comprensión teológica dudosa, guiaba a creyentes crédulos e inmaduros por un sendero equivocado. ¿Sí? Gran carisma, teología pobre. Entonces, guió a gente a sendero equivocado. Aquí hace referencia de algunos de los libros e historiadores
donde habla de esto. Por supuesto, quizá funden, es la página que sigue. Por supuesto, quizá está con las letritas, en inglés se dice italics, que están así inclinadas. Por supuesto, quizá funden universidades y escuelas o establecen, aparezcan en el escenario adornados con títulos e impresionen a sus admiradores ofreciendo libros sobre esto o lo otro, pero todo esto no es más que mera fachada, es simplemente una farsa. No representan un intento serio de reflexión profunda sobre el trabajo que realizan y del que parece que hacen un sueldo muy lucrativo. De hecho, la mayoría del evangelismo moderno de masas ha llegado a tal punto de escándalos públicos y desorden que uno se pregunta si toda esta operación es una tapadera evangelística de corrupción espiritual y teológica. Una de las cosas que me duele a mí cuando llego a ver un comercial o me cruzo por una película de Cantinflas es que en las películas de Cantinflas, por la cultura, típicamente incluyen a un sacerdote. De alguna manera sale un sacerdote a flote, ¿verdad? Toda película mexicana, y él la hizo de sacerdote. Me encanta cuando toca el órgano, pero esa es otra parte. El punto es esto, es que la imagen cultural de un sacerdote, ¿en qué año estamos hablando? ¿Los 60s? ¿70s? La imagen de un líder espiritual era todavía respetable independientemente de las diferencias teológicas. Hoy en día preguntarle a los millennials y a la generación más joven de líderes espirituales es pensar en abuso de niños, en pensar en divorcio, es pensar, ¿sí me explico? Porque es la imagen que hemos creado. Hemos creado entonces es lo que está hablando aquí, es esa cuestión de la falsedad. Pero no, hay gente que por más claro que se lo pongan en la frente, obvio, todavía están cerrados y lo ponen en la casa de tal, como aquí el caso de casa de hace 40 años de la policía. Y en este caso, hermana, y entre paréntesis, qué bueno que mencione eso, entre paréntesis acuérdense de esto, porque ahorita que les puse el artículo de esta alcalde de Nashville, que necesitamos orar por estas familias, porque al final de la historia son familias, son hijos, son matrimonios, ¿verdad? Esa es la realidad. Tienen títulos importantes y posiciones de mucha importancia, pero son hombres y mujeres como todos los demás. Pero lo que tenemos que tener cuidado es esto, de que todo lo que estamos hablando solamente puede ser comprendido si el Espíritu Santo lo revela. ¿Sí? En otras palabras, ese artículo del alcalde para todos suena como obvio, como diciendo, o sea, la clásica, pensó que iba a ser la excepción de la regla, que nunca los iban a agarrar. ¿Sí me explicó? Es el caso de todos en ese sentido. Pero no esperemos que gente inconversa entienda estos principios. Yo pienso que lo que el capítulo está enseñando es gente convertida que escoge ignorar lo que es claro en el Evangelio. Que regresamos al tema de las recompensas que reciben mayor condenación. Porque yo no creo, en otras palabras, en el día del juicio, el inconverso va a ser juzgado por una sola cosa. ¿Cuál va a ser? El haber rechazado a Jesús. Pero el creyente, que en un momento dado, a sabiendas, entendiendo, sabiendo, experimentando, decide arbitrariamente hacer cosas que simplemente van en contra de la llenura del Espíritu Santo, mejor le hubiera sido a la persona no haber nacido, amarrarse ¿cuál es la palabra? Una piedra de molino y arrojarse al fondo del mar. Porque por cuanto lo hiciste a uno de mis pequeños, me lo hiciste a mí. Entonces, es esa importancia de tener ese conocimiento bíblico. Y entre paréntesis, acuérdense que pastores o líderes que predican el evangelio torcido es principalmente porque la iglesia lo permite, porque la iglesia escoge ignorar la Biblia. Entonces, ahí es donde tenemos que abrir los ojos a ello. Ok. Pregunta 6. ¿Está de acuerdo con la afirmación, la acabo de leer,
De hecho, la mayoría del evangelismo moderno de masas ha llegado a tal punto de escándalos públicos y desorden que uno se pregunta si toda esta operación es una tapadera evangelística de corrupción espiritual y teológica. Explique su respuesta. Creo que ya hablamos un poquito acerca de esto. En fin, los medios sociales obviamente es una bendición, pero puede ser una de las maldiciones más grandes porque da esa impresión de que es los números, la cantidad y todo eso, y al final es lo que crea dificultad. 7. Discuta cómo la Gran Comisión, Mateo 28, 19 al 20, nos anima a incorporar teología de calidad en nuestros esfuerzos evangelísticos. ¿Qué acerca de la Gran Comisión, hermanos? ¿Cómo es que nos anima a incorporar la teología? Pues dice que habla a los discípulos y pues para hacer eso tienes que estudiar y enseñar Ya. de lo que se Tienes que enseñarles la Biblia, la palabra de Dios. Entonces, la Gran Comisión dice simplemente: id y haced discípulos. Entonces, llévense esto esta noche. La palabra discípulo en la Gran Comisión es evangelismo. Nosotros la hemos dividido y pensamos en algo evangelístico cuando la persona acepta a Cristo, y luego pensamos en una segunda etapa cuando empieza a madurar o a ser discipulado. Pero la Biblia presenta esto como una sola experiencia. ¿Por qué? Porque el evangelismo, que es el discipulado, en la Biblia lo presenta en un contexto relacional, en algo que sucede todos los días, porque la Biblia está escrita en un contexto donde ya hay sinagogas, donde en el Antiguo Testamento estaba el templo, pero fue hasta el año 313 después de Cristo cuando empieza a crearse esta cuestión de los lugares sacros, como los templos, las jerarquías, de decir clero y laicos. Anteriormente era simplemente relacional. Entonces, es mandato de todos. Pero sí, es lo que está hablando ahorita Daniel en ese aspecto. Ahí arribita de la letra B es donde encontramos esa parte de la Gran Comisión. Número 8, explique y discuta el comentario de Alden Reed, el cual dice: nada complica el evangelismo más rápido que la falta de respeto por la enseñanza de la palabra de Dios. Hablemos de eso rápidamente, ¿ok? 45. Es este, ¿verdad? No dice las escrituras. Sí, ven ahí, hermanos, en las escrituras, la sección de las escrituras dice: empecemos con la doctrina de la Biblia, por dos razones. Número 1, lo que creemos sobre la Biblia pone la base para el resto de las doctrinas, puesto que es la revelación de Dios a la humanidad y nuestra fuente primordial de teología. ¿Sí? ¿No? ¿Todos? Es la revelación de Dios y es nuestra base o nuestra fuente primordial de teología, es lo que creemos. ¿Ok? Segundo, y aquí es donde ilustra esta frase de este autor: nada complica el evangelismo más rápido que la falta de respeto a la enseñanza de la palabra de Dios. La razón es porque, como ya hemos visto en el capítulo 2, siguiente página de este estudio, la Biblia pone un amplio cimiento o una base para comprender el propósito de Dios. Una vez más, la Biblia pone un amplio cimiento para comprender el propósito de Dios. Su propósito principal, según la palabra de Dios, ¿qué es? Redimir al mundo, al hacer posible que los seres humanos inicien una buena relación. ¿Con quién? En otras palabras, ese es el punto. Lo que está diciendo es que una relación con Cristo no es la meta. La meta es que mi relación con Cristo sea el vehículo de redención para el mundo. Es por eso que nadie puede ser salvo individualmente. Somos salvos solo personalmente. Por eso es que el día 18, cuando tengamos la clausura del soccer camp, haremos bautismos, porque el bautismo lo que ilustra es que cuando la persona es sumergida en el agua, de acuerdo a Pablo, se une a Cristo en sus padecimientos y ese futuro glorioso que es, ¿qué cosa? De los sepulcros cuando se abran, resucitaremos,
Pero esa salida del agua no es simplemente a una nueva vida en Cristo, es una salida ¿en qué? A una familia, de lo cual eso es difícil de asimilar, porque amamos o debemos de amar a nuestra familia, padres, hermanos, pero lo hemos dicho anteriormente, los lazos sanguíneos, el apellido, el que compartamos el ADN con los hijos, todo eso se acaba el día que morimos, ¿no? La ley dice que en el cielo no habrá esposa, no nos daremos en casamiento. Entonces, ¿qué es lo que implica? Que los lazos espirituales son más fuertes que los sanguíneos. ¿Sí? Es lo que está diciendo la Biblia. Entonces, para vivir eso es difícil muchas de las veces. En fin, aquí habla acerca de cómo esa relación con Dios no es la meta, es simplemente el vehículo para que la meta sea la redención del mundo y a través de nuestra relación con Dios. Rápidamente, discuta cómo la Biblia se identifica a sí misma como la palabra de Dios. Dice mucho este autor de eso, pero bueno, toda esa página habla acerca de eso, de cómo la Biblia a sí mismo se declara como la palabra de Dios. La Biblia, ahí en el número 10, la Biblia hace diferentes afirmaciones. Mándeme. Perdón, hábleme. Fuerte, gríteme, aviénteme un vaso. No. Es que dice usted que ya no nos vamos a ver esposas, mira. Entonces, ¿cómo dice la Biblia que allá nos vamos a ver? Nos vamos a conocer. Bueno, Pero no vamos a estar relacionados en cuestión sanguínea de que este es mi hijo, mi hija, mi tío, mi esposo. yo ya, como mi mamá o mi esposo ya nos va a ver. Sí, el verse nos vamos a ver, los que hemos creído en Cristo. Cuando nos veamos, no nos vamos a ver. No nos vamos a conocer. No nos vamos a ver como nos vemos ahorita. Ahorita yo veo a Saraí y es mi hija. Veo a Josué y es mi hijo. Cuando yo los vea en el cielo, yo no los voy a ver como mi hijo o como mi hija. Simplemente es mi hermano Joel, siempre es mi hermano, simplemente quien sea. ¿Sí me explico? ¿Sí? No le vayas a echar ojitos al hermano Joel ahí en el cielo. ¿Sí me explico? O sea, nos vamos a reconocer, pero no con lazos sanguíneos. ¿Alguien sabe por qué? ¿Alguien tiene una idea? Porque estamos especulando. La Biblia no dice por qué. Una es eso, y no sabemos exactamente cómo será eso, el cuerpo glorificado. Sabemos que habrá ausencia completa del pecado. El pecado desaparece completamente. ¿Sí? Entonces, y bueno, y en este caso pienso que seremos mejores que los ángeles, pero sí tiene razón en ese aspecto. Pero una de las cosas que yo creo por qué no va a haber lazos sanguíneos y va a desaparecer eso, es porque como va a haber mucha gente que no va a estar en el cielo, va a ser mucho el dolor el no encontrar a esa persona. ¿Me explico? Va a ser mucho el dolor de saber que, pero mi papá era diácono, ¿cómo que no está? No es cierto. Pero sí me explico, o sea, ¿qué pasó con el pastor? No llegó. ¿Qué pasó? Ese sí te gustó, ya me di cuenta. Sí, estamos acá en el VIP, en el Green Room. Ahorita que empieza el... Y la otra cosa es esto, que ahorita que está diciendo hermano. Acuérdense de esto, de que lo interesante del cielo y lo hermoso que es del cielo es que seremos sobretomados por la gloria de Dios. Que eso es lo que va a hacer que todo lo demás se obscurezca. E inclusive decimos que el cielo es una eternidad. ¿Saben por qué va a ser una eternidad el cielo? Porque lo que yo estoy convencido es de que en el cielo no vamos a tener omnisciencia. Yo pienso que vamos a seguir siendo seres limitados en conocimiento. Pero dice la Biblia que vamos a renacer en otro nuevo mundo y va a ser lo mismo como estamos ahorita, pero no sé si va a haber o algo así, o al final lo entiendo yo. Sí, o sea, en el sentido de que será una tierra nueva, un cielo nuevo, en el sentido de que estaremos ante la presencia de Dios con ese cuerpo glorificado. ¿Dónde va a ser? Algunos dicen que es la misma tierra, que vuelve a ser como el huerto del Edén. Algunos, en fin, para mí es irrelevante. Mientras esté Cristo ahí, yo me voy a peinar. Es todo lo que sé. Y que cuando lo vemos allá, que lo veamos usted todo
todo greñudo. Tipo Lorenzo Lamas, acá Desperado. Por un ratito lo vemos y después se desparece. ¿Qué pasó? ¿Cómo que desparece? Pues no la hiciste. No, va a decir, oye, va a decir, hermana, ese no es el pastor, ese es un impostor. Ese tiene pelo. No llegó. Va a decir el pastor, huele a humo, pero no lo hacía. Huele a quemadito. Ok, el último, hermanos, el último. Para que dejen de hablar del pastor. Ya. No me insulte. Sí, hombre, ya cuando hablan de mi pelo, ya la cosa es personal. Ok, simplemente en esta página habla de muchas facetas de cómo la Biblia es la palabra de Dios. Y ahí otra vez, ahí hay un montón de ejemplos. Ahí luego el párrafo que sigue la Biblia afirma que aquellos cuyas palabras se graban en la Biblia hablaban y escribían la misma palabra de Dios. En fin, yo los enumeré. Yo tengo 1, tengo 2, 3, 4, 5, 6, 7, simplemente de esa afirmación de la que es la palabra de Dios. 8 al final, 9, 10 en la siguiente. En fin, hay muchos de ellos. Hermanos, voy a tener que detenerme aquí. No vamos a alcanzar a ver todos estos, pero ya lo que habla el capítulo más adelante, si se van a la siguiente página, habla de Cristo y la salvación. Aquí en la página 48, yo puse que Cristo, en la soteriología, que es la doctrina de Cristo, yo puse que Cristo no es 100% hombre, Cristo es 200% hombre. Porque con Cristo nuestra posición, esto lo he dicho anteriormente, con Cristo nuestra posición no es simplemente como la de Adán. La posición de Adán fue de inocencia. El perdón de pecado nos pone en una cuestión de inocencia. Cristo nos pone en una cuestión de restauración, de reconciliación con el Padre. Nos pone en una posición de justicia ante Dios. Entonces, lo he dicho anteriormente, ser perdonados no es suficiente, tenemos que ser reconciliados. Y es donde hemos recibido la justicia de Cristo. Y por eso es que Él es de 200% hombre. Al final habla del hombre y el pecado. Otra vez, es algo extremadamente importante. Aquí es donde habla acerca de eso. Yo puse aquí una nota que es mejor que Adán. El segundo Adán es mejor que el primer Adán, porque no solamente nos perdona, pero también nos pone en una posición de justicia. La iglesia, ¿recuerdan esta frase que he puesto anteriormente en cuestión de la iglesia? Cristología, misiología y eclesiología. Lo expliqué hace como 2-3 semanas de esto. Entonces, básicamente lo que es la iglesia tiene que ser el producto de Cristo. Y Cristo establece por 33 años la misión, y la misión establece la organización o la vida del ser humano. Entonces, eso es importante. Cristología, misiología, eclesiología. No lo llevemos en reversa porque es donde nos metemos en problema y creamos nuestras propias versiones de Cristo. Y ahí es donde nos emproblemamos con un evangelio no saludable o no bíblico.